Adhesiva las puntas. Obviamente. Buenas tardes a todos. ¿La ven la lámina? Ingeniero. Ya. Bueno, vamos a ver de nuevo la ingeniería del proyecto. Había problemas ayer en las redes. Entonces, lo voy a repetir, ¿ya? Ya. El objetivo general del estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta, desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de las áreas de la planta, hasta definir la estructura de la organización y jurídica que habrá de tener la planta productiva.
Se deben determinar los procesos, equipos, recursos humanos, mobiliario y equipos de oficina, terrenos, construcciones, distribución del equipo, obras civiles, organización, eliminación o aprovechamiento del desperdicio. Uno de los resultados del estudio de la ingeniería del proyecto es el de determinar la función de la producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Bueno, como su nombre lo especifica, la ingeniería del proyecto está constituida por la involucración de todas las ingenierías necesarias que principalmente están adjuntas al proceso productivo, por lo general. Entonces acá, en lo que respecta a la ingeniería del proceso, va a involucrar la descripción como también el desarrollo del proceso productivo, desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto terminado. Esto va a estructurar que se requieran equipos, maquinarias, se involucran recursos humanos, se involucran insumos, ¿no? Insumos principales que hacen funcionar la planta, como ser el gas natural, la energía eléctrica, el agua y otros factores más. Naturalmente, que dentro de la ingeniería del proyecto se tiene que contemplar principalmente el terreno donde se van a realizar las construcciones. En el caso de la construcción del área de la planta es donde se van a montar los equipos de procesos. Luego tenemos las construcciones denominadas obras civiles, en las cuales se toman en cuenta las distintas oficinas, ¿no?, del área administrativa, del área de ventas. Asimismo, tenemos los pasillos y calles dentro de la planta, la barda perimetral, y dentro del mismo proceso se tiene que organizar la distribución de las distintas áreas en este terreno, tanto administrativa, plantas y otras. Como también se tiene que organizar cómo se va a estructurar la organización en cuanto a la estructura orgánica de la planta. Estamos hablando del personal. De acuerdo al personal, sobre todo el personal a nivel jerárquico hasta secciones, ¿no?, va a involucrar la construcción de oficinas. En estos aspectos se tiene que determinar el rendimiento del proyecto, y eso se va a involucrar, ¿no?, el desperdicio que haya. Este desperdicio puede terminar en un residuo del cual se puede aprovechar algo todavía, como también puede terminar un desecho del cual no se puede recuperar algo. Acá se tiene que tomar en cuenta la eficiencia de la producción, es decir, que se trabaje a través del costo posible más bajo, menos pérdidas, menos residuos, y debe generar esa tecnología un producto de alta calidad. Y cuando hablamos de la tecnología, hablamos desde la materia prima, la formulación del proceso, ¿no?, que va a constituir finalmente en un producto que va a competir en el mercado. Para determinar la función de producción óptima, deberán realizarse distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos.
en particular del estudio de ingeniería, las necesidades de equipos y máquinas. Del análisis de las características y especificaciones técnicas de la maquinaria podrá determinarse su disposición en planta, layout, el estudio de los requerimientos de personal que operen, así como de la movilidad y del requerimiento de mercadería. Se definen las necesidades de espacio y obras físicas. El espacio requerido por la mercadería incluye los depósitos necesarios de materia prima, insumos, productos elaborados, los almacenes para materiales y los espacios requeridos del área de producción para los productos semi-elaborados. Cuando se haya desarrollado el proceso productivo y se tengan bien claro la cantidad de equipos y máquinas y su distribución, además de las otras estructuras, como ser las oficinas, otras áreas de servicios auxiliares, etcétera, naturalmente que se tienen que visualizar en un plano que se llama el plano general de la planta o layout. Ahí tenemos que hacer la distribución de todas las áreas de la planta, en el cual se tiene que verificar el movimiento de material en su interior, el movimiento vehicular, el movimiento de personas, etc. Naturalmente, en la elaboración del producto se tiene que incluir los almacenes de insumos, materia prima, que permiten el desarrollo de la producción. Y como final del desarrollo de la producción tenemos productos terminados. También se tiene que contemplar los espacios y las estructuras para los almacenes de productos terminados. Entonces tiene que haber almacenes para materia prima, para insumos, materiales, repuestos, etc. Esos almacenes de entrada permiten que la producción sea continua, es decir, no se paraliza. Y por lo tanto, los almacenes de productos terminados van a permitir que se haga un normal abastecimiento de productos al mercado. Ya, descripción del producto o servicio. Es importante la descripción y características del producto o servicio a fabricar, las cuales se pueden obtener a través de planos, investigaciones de mercado con los futuros clientes, consultas en los alrededores, vecindarios, etc. La importancia de esto radica en que se debe dar el servicio o producir el bien de acuerdo a los gustos y preferencias que arrojó el estudio de mercado con respecto a los beneficiarios del proyecto. El producto deberá definirse desde el punto de vista de cómo se le conoce y comercializa en el mercado, como también en función a especificaciones técnicas, normas técnicas nacionales, internacionales, propias. Además, debe indicarse tolerancia de fabricación referida a las especificaciones de la manufactura y características propias del producto, que deberán inscribirse en la entidad competente. Entre estas tenemos las patentes, marca, protección industrial, etc. Bueno, cuando se hace el estudio de mercado, que ustedes lo van a hacer, ahí va a salir la definición del producto, de cómo lo quiere el cliente ese producto, que le satisfaga dos cosas. Uno, sus necesidades, y otra, el bolsillo. Es decir, que lo que él paga, se sienta que él está pagando lo que corresponde y no se esté lamentando que el producto sea caro y malo. Por lo tanto, el proceso productivo debe elaborar un producto que corresponda a los intereses del usuario. Justamente el estudio de mercado brinda esa información, en el cual se tiene un diseño y
desarrollo del producto. La tecnología tendrá que tener un desarrollo para que dé lugar al producto que quiere el cliente. Naturalmente que cuando se elabora un producto hay que tomar en cuenta, por otro lado, que debe enfrascarse en normas, ya sean nacionales o internacionales. Hay contenidos mínimos permitidos en estos productos, muchas veces de acuerdo a las normas. Por otro lado, si no quieren que le copien el producto, bueno, tendrá que pagar la empresa patente, tiene que definir una marca para que el producto sea conocido, ¿no? Eso le va a dar lugar a una protección industrial. Normalmente se tiene que tener cuidado que todos productos, ¿no? Tiene que tener contenidos mínimos de acuerdo a la norma y contenido máximo. Muchas veces las normas internacionales a veces prohíben el uso, ¿no?, de algunos insumos. En otras, esos insumos pueden ser tolerados. O sea, cada país tiene su propia legislación, ¿no? En algunos países no están permitidos los colorantes artificiales, en otros están permitidos, en fin. Y normalmente, como muchos, sobre todo en la industria alimenticia, muchos compuestos que generalmente son más químicos arrastran a veces componentes nocivos, ¿no? Entonces, tiene que haber muchas veces un contenido mínimo de estos compuestos que sea tolerable, ¿no? Por encima de esos niveles, esos productos están prohibidos, ¿no? Por eso en alimentos siempre dice grado alimenticio, que quiere decir que sus contenidos, ¿no?, de algunos componentes químicos en sus materias primas o insumos, ¿no?, están por debajo, ¿no?, de lo que pueda hacer daño o ausencia, ¿no? Algunas normas dicen tal compuestos ausencia, en otras puede haber límites de tolerancia para algunos otros compuestos. La tecnología. En la tecnología se tiene que considerar, ¿no?, por un lado, la cantidad a producir y por otro lado, la calidad con que va a trabajar esta tecnología para tener un producto en cantidad y calidad. Bueno, en el proyecto se tiene que ver que se tenga que utilizar la cantidad instalada. Por debajo de esta capacidad, mejor dicho, vamos a llamar capacidad ociosa. La tendencia es siempre eliminar la capacidad ociosa o disminuir esta capacidad ociosa. Por otro lado, tenemos las fuentes de abastecimiento. Es muy importante quiénes van a ser los proveedores de la materia prima y de los insumos. Ahí se requieren dos situaciones, la calidad y la cantidad. Hay otro factor que le adicionamos que se llaman los tiempos de entrega, ¿no? Ese otro factor también es importante. Mano de obra disponible. Cuando hablamos de mano de obra disponible, estamos hablando de mano de obra calificada. Estamos hablando de esa mano de obra, ¿no?, que tiene los conocimientos suficientes, por un lado, y por otro lado, que tenga la capacidad suficiente, porque una mano de obra que comete error por falta de conocimiento, a la empresa le cuesta muy caro. Elección de la tecnología a utilizar
La elección de la tecnología a utilizar debe hacerse con relación a los procesos, la capacidad de producción, la maquinaria y equipo, los desechos industriales y aspectos relativos a la propiedad intelectual. Naturalmente que cuando se va a comprar la maquinaria, tiene que haber bastante conocimiento a su tecnología, a su desarrollo. En el caso, estamos hablando del desarrollo de este proceso productivo para elaborar un producto, es decir, no todos los procesos, ¿no?, del mismo tipo llegan a las mismas condiciones de calidad y capacidad. Entonces, es muy importante evaluar con qué tipo de equipamiento vamos a tener nosotros, por un lado, calidad, por otro lado, cantidad, pero también no se puede descartar los costos, ¿no? Los costos de estos equipos. Por un lado tenemos los costos de los equipos, pero por otro lado tenemos los costos de producción, o sea, uso de energía, uso de agua y también los desechos, ¿no? Habrán equipos que producen más desechos que otros. Naturalmente que equipos de más alta calidad tecnológica son mucho más caros. Todo proyecto, dependiendo de su naturaleza, necesitará de uno o varios asesores o consultores en el aspecto técnico que planificarán los equipos y maquinarias, recursos humanos y procesos a emplear. Bueno, acá normalmente hay veces que cuando los inversionistas no tienen muchos conocimientos o profesional que contrate, bueno, se tendrán que buscar asesores que tienen bastante experiencia en ese área de producción, en el área específico de producción que se quiera implementar. Naturalmente que después de implementado el proyecto, se tendrá que tener gente capacitada para capacitar a los recursos humanos, sobre todo en los procesos productivos que son mucho más complejos. El proceso productivo. El proceso de producción es el procedimiento que se utiliza en el proyecto para obtener bienes y servicios a partir de los insumos. Se identifica como la transformación de una serie de insumos para convertirlos mediante una determinada función de producción y se lo puede representar en el siguiente esquema. Bueno, tenemos el estado inicial, que no es otra cosa que las materias y los insumos de entrada. Hay que tomar en cuenta que aquí se tiene que entrar calidad y cantidad de todas las materias primas y los insumos. En el proceso de transformación va a entrar la materia prima a transformarse, pero acá también entra todo el aspecto de los servicios auxiliares. Tenemos el gas natural para los calderos, tenemos la electricidad, tenemos agua, ¿no?, que son los insumos adicionales para que ocurra el funcionamiento de las máquinas. Y luego tenemos el producto final, que es el producto de salida, el cual tendrá que ir al mercado. Bueno. Estado inicial incluye: constituyen aquellos elementos sobre los cuales se efectuará el proceso de transformación para lograr el producto final. Aquí estamos hablando de la materia prima y todos los insumos, que son los que entran al proceso, de los cuales se le va a extraer o se lo va a combinar, ¿no? Entra en la primera etapa del proceso y en la última sale el producto terminado. Entonces, ahí es donde agregamos los diferentes insumos y se le da todos los otros tipos de
energía. Normalmente aquí entra mucho en el proceso la química, la física, la matemática están involucrados en eso, ¿no? Ahí son importantes las materias que ustedes han llevado. Los suministros. Bueno, los suministros son los que vienen de afuera, como por ejemplo el agua, la energía eléctrica, el gas natural. Entonces son aquellos recursos, ¿no?, que hacen funcionar el proceso productivo. Bueno, ahora estamos hablando del proceso. El proceso es el conjunto de operaciones que realiza el personal y la maquinaria para elaborar el producto final. El proceso prácticamente es el conjunto, ¿no?, de equipos y maquinarias al que le metemos las materias primas y suministros como los diferentes tipos de energía en los cuales están manipulando todo el personal para obtener el producto final. Equipo productivo, conjunto de maquinaria e instalaciones necesarias para realizar el proceso transformador. Es todo el equipamiento que tenemos en la planta. Ahí tienen los calderos, los intercambiadores, los evaporadores, destiladores, etcétera, ¿no? Aquí entran las operaciones unitarias y los reactores, ¿no?, complementan con la instrumentación en ese proceso. La organización, o sea, es importante cómo organizar a los distintos operarios que van a mover el aparato productivo. En otras palabras, son los operadores que están operando las diferentes máquinas que están provocando la transformación de las materias primas en productos terminados, ¿no? Es una mano de obra calificada muy importante, ¿no?, que ellos con el tiempo van teniendo la experiencia necesaria en las operaciones del proceso. Bueno, productos. Acá tenemos el producto final. Son los bienes finales, resultados del proceso de transformación. Bueno, hemos hablado que de la materia prima se hace extracción, porque los procesos en la vida son dos: separación y combinación. Durante todo el desarrollo de transformación, por un lado podemos estar separando y más allá podemos estar combinando. Entonces, mayormente vamos a tener los subproductos como consecuencia de las separaciones, ¿no?, de las separaciones de la materia prima o el resultado de alguna combinación donde después se haga una extracción. Entonces, los subproductos son productos obtenidos no como objetivo principal del proceso de transformación, pero con cierto valor económico, ¿no? Entonces, ayer yo lo explicaba, al ingenio le entra caña de azúcar. De la caña de azúcar, ¿no?, se obtiene el azúcar y se obtiene el alcohol. El principal producto es el azúcar. Y como producto o subproducto es el alcohol. Normalmente a los subproductos que salen, ¿no?, esos son los que nuevamente se los procesan para obtener un producto final. Residuos o desechos son consecuencia del proceso, ya sea con valor o sin valor. Normalmente los residuos son con valor, ¿no? De la caña de azúcar, el residuo que se tiene es la melaza. Esta melaza se la procesa y tenemos el alcohol. Pero del alcohol, en el proceso de fermentación para producir el alcohol, ¿no?,
tenemos un desecho, ¿no? Que le llaman vulgarmente el jaruichi, digamos, comúnmente, ¿no? Que es el desecho de la separación del alcohol con los otros productos no recuperables que se van en ese jaruichi. Bueno, es muy importante el diseño del proceso, ¿no? El diseño del proceso nace como consecuencia del desarrollo del proceso, que tenemos que ir desarrollando las distintas etapas, ¿no? Del proceso productivo. Entonces, aquí hay que armar el rompecabezas con lo que son las operaciones unitarias y los reactores, ¿no? Lo vamos acomodando en la hilera del proceso. El diseño del proceso es el que establece la modalidad de desarrollo de las actividades productivas en función del tipo de producto a elaborar y condicionado por las tecnologías seleccionadas para llevar a cabo dichas operaciones, considerando los siguientes factores técnicos. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es desarrollar el proceso. Cómo engranar las distintas operaciones unitarias de tal manera que transforme la materia prima en producto final. Y el diseño va más allá, que son los cálculos, ¿no? De las condiciones de operación para llegar a tener la capacidad de cada equipo. Cada equipo va a funcionar con ciertas condiciones de operación, que son las que tienen que controlarse a través del funcionamiento del proceso. Bueno, primero, la selección de la tecnología es un proceso mediante el cual las empresas quieren adquirir nuevas tecnologías con la finalidad de poder crecer como empresa y poder adaptarse a los cambios del entorno productivo. Tienen que comparar todos los precios del mercado, marcas y modelos para poder elegir la que más les convenga. Naturalmente que un equipo de última generación, de últimos diseños, ¿no? Son mucho más caros que los equipos de generación anterior. Es decir, la tecnología cada vez está cambiando. Por ejemplo, mayormente en lo que respecta a nosotros, en los procesos de fabricación, las tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías se va a basar al menor consumo de energía, a la mejor transferencia de calor, al más adecuado transferencia de masa, es decir, que tengan procesos de combinación o mezclados, ¿no? Con la mayor eficiencia posible. El grado de exactitud de la instrumentación también es mucho más caro que con una instrumentación que no tiene ese grado de exactitud, donde el rango de variación, ¿no? Es más grande que en otros. Bueno, otro factor es la materia prima. Es la llamada materia bruta, la cual puede definirse como toda sustancia activa o inactiva empleada que compone los cuerpos físicos. En general es cada una de las materias primas que emplearán las industrias para la conversión de sus productos elaborados. Generalmente las materias primas son extraídas de la misma naturaleza para someterlas luego a un proceso de transformación que desembocará con la elaboración de productos de consumo. Debe describirse en forma completa las materias primas y materiales que se emplearán en el proceso de producción, tomando en cuenta que la calidad del producto depende en gran medida de la calidad de la materia prima utilizada en la elaboración. Normalmente, siempre en la industria decimos, mala calidad de materia prima, mala calidad del producto. Entonces,
Cuando la calidad de la materia prima no es la adecuada, lo más probable es que tenemos un mal producto o en algunos casos mayores costos de producción en el cual el producto final ya no es competitivo en calidad y precio. Entonces las materias primas, ¿no? Se las selecciona. ¿Quién va a ser el proveedor adecuado, ¿no? Que va a garantizar la calidad de la materia prima, ¿no? Y establecer los plazos de entrega. Por lo tanto, la materia prima juega un papel importante en dos situaciones: en la calidad del producto final y en los costos de producción. Entonces, muchas veces las empresas, dentro de su estructura orgánica, tienen un departamento que tiene bastante relación con los proveedores de materia prima, de tal manera que ambos tienen que trabajar para que esta materia prima sea entregada a la planta con la mejor calidad posible. Los recursos humanos. Los recursos humanos se pueden definir como la organización y se trata de las personas en el trabajo, de manera que desarrollen plenamente sus capacidades y contribuyan al logro del objetivo de la empresa y al mismo tiempo puedan obtener mediante actividades que ejecutan su propia realización como seres humanos. Bueno, el proceso no se mueve solo, ¿no? Influyen los recursos humanos. Entonces, en una empresa, lo que buscamos son los mejores recursos humanos. Cuando hablamos de los recursos humanos, estamos hablando de los más capacitados. Por eso siempre, para contratar cualquier profesional en la empresa, se lo evalúa primeramente. Y en lo posible que sea joven. ¿Por qué es importante que un profesional egrese de la universidad bastante joven? Porque esta persona en las empresas, mayormente en las empresas medianas y grandes, se los capacita. En la medida que el profesional salga con mayor edad, la tendencia es que es más difícil capacitarlo, ¿no? Por eso hoy en día en muchas empresas el profesional que se contrata es máximo 35 años para algunos puestos de trabajo. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado de no envejecerse en la U, porque en mi caso siempre yo he contratado el profesional más joven y bajo cierta evaluación, ¿no? De habilidades que pueda tener por un lado, y por otro lado tiene que tener el espíritu que tiene que capacitarse para rendir más en el trabajo. Normalmente la empresa está con respecto a los recursos humanos, se tiene lo que se llama la curva de aprendizaje. Cuando el trabajador es nuevo, comete errores. Y en la medida que va pasando el tiempo, esos errores se tienen que minimizar por el aprendizaje. Entonces, luego de un tiempo, este trabajador ya no comete tantos errores y por lo tanto va a disminuir los costos productivos, ¿no? Porque un trabajador nuevo muchas veces incrementa los costos productivos por la falta de aprendizaje. Por eso es que en una industria siempre, por lo general, se lo capacita al trabajador. Así sea un operario. En mi caso siempre los operarios se los capacitaba porque eso manejan la maquinaria, manejan las materias primas, en fin, y por lo tanto tienen que tener suficiente conocimiento para evitar que cometan errores y puedan tener una mayor productividad. Bueno,
Luego, dentro del proceso, tenemos la maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo son todos aquellos gastos, ya sean agropecuarios, industriales, de servicio, entre otros, incluyendo gastos con accesorios. En general, se puede decir que este grupo incluye los egresos por la adquisición de maquinaria y o equipos y las de los accesorios, aditamentos que unen o complementan a la unidad principal, así como los gastos de transporte e instalación vinculados a la adquisición. Es necesario conocer del proveedor catálogos de información técnica completa a fin de estimar correctamente producciones con capacidad de producción horaria, además del precio de la maquinaria seleccionada y las tecnologías alternativas. Bueno, cuando hablamos del equipamiento, todo equipamiento tiene que unirse a otro equipamiento y mayormente lo que va a unir son tuberías y otro sistema de transporte. Entonces, el equipo solo no funciona, tiene que tener las uniones a los otros equipos para que la materia prima ingrese al proceso y vaya transportándose a lo largo del proceso para ir transformándose hasta obtener el producto final. Entonces, todo equipo viene con el sistema de unión, que por lo general va a ser el sistema de transporte para pasar de una etapa a otra la materia prima en su transformación. Naturalmente que cuando se compra el equipo, uno es el precio en el lugar de venta del mismo, y a eso hay que sumarle el transporte, además de la instalación del equipo en el lugar, ¿no?, de la planta. Entonces los gastos van sumándose. Por otro lado, siempre cuando se va a comprar un equipo, debe tener información del catálogo, de mantenimiento, repuestos, consumo de energía, agua, etcétera, además de su capacidad de producción por hora, tomando en cuenta el rendimiento. También se debe tener conocimiento de las dimensiones y características físicas y operativas de los equipos y del material que deberá disponerse para la instalación de los mismos, como también se debe evaluar los costos de instalación, de mantenimiento y de repuestos, consumo de energía, aire, agua y otros. Asimismo, se debe tener que conocer la cantidad de mano de obra necesaria para la operación, su especialización requerida, costo de la capacitación y operación de la misma. Aquí está la curva de aprendizaje que le estaba explicando. Se debe tomar en cuenta la infraestructura necesaria que debe acompañar al equipo principal, como también la posibilidad de disponibilidad local de repuestos para la maquinaria y equipo principal. Bueno, una cosa que se tiene que tomar siempre en el equipamiento es las características de la materia prima, si esta es corrosiva, si esta es higroscópica, si es abrasiva, porque de acuerdo a eso, ¿no?, se tiene que tomar el material de fabricación de la maquinaria. Naturalmente que la maquinaria se compra en el lugar del proveedor y ahí se tiene que sumar los costos de transporte, si es de otro país, los costos de nacionalización. Como también se tiene que tomar en cuenta una cantidad de repuestos, ¿no?, para esta maquinaria, porque si tiene bastante movimiento en sus piezas, estas piezas se gastan, como ser los retenes, los repuestos, algunos brazos que se mueven dentro de la máquina, tarjetas eléctricas, ¿no?, que se queman, en fin. Entonces, toda maquinaria se compra por lo general con un lote de repuestos.
Y normalmente uno a través del catálogo evalúa el consumo energético, el consumo de aire, agua y otros servicios, como hacer cambios de aceite en algunos casos, dependiendo del tipo de máquina, porque eso suman costos, ¿no? Por un lado tenemos costo de la máquina al comprar, pero tenemos otros costos que se llaman costos operativos, como también cuando compramos una maquinaria nueva, vamos a tener que capacitar al personal que va a operar. Es muy importante esto, ¿no? Se tiene que capacitar al personal. Hay muchas empresas que venden el equipamiento y dentro de su precio está incluido la capacitación. Bueno, los edificios y las instalaciones. Los edificios. Los edificios y las instalaciones son aquellos que permiten desarrollar la actividad, ya sea administrativa o productiva, comercial, entre otras, las cuales deben ser o estar diseñadas y construidas de forma que se eviten los accidentes, problemas, además de respetar la normativa vigente en materia de seguridad. Los edificios industriales y su distribución en terreno pueden ser de una o varias estructuras y estar construida con estructuras metálicas de concreto o combinación de ambas. Bueno, tenemos las estructuras para el sector administrativo y comercial, ¿no? En estos casos hoy en día se evita de ocupar mucho espacio de terreno y a veces se lo construyen en varios pisos. Cuando hay bastante terreno, se lo construye de un solo piso, ¿no? Lo que sí tiene que estar construida bajo todas las normas para que el día de mañana las paredes, los pisos no se estén partiendo, ¿no? Todo tiene que tener un diseño, tiene que tener planos de diseños, ¿no? De tal manera que garantice que una estructura civil debe soportar 40 años por lo general dentro de la planta. Los edificios industriales donde se van a soportar los equipos, entonces también ahí se tiene que tomar en cuenta la seguridad de esta estructura, porque los equipos mayormente donde hay transportes, por un lado tienen el peso de la gravedad y por otro lado el mismo flujo de la materia prima o material en proceso hace que este equipo tenga vibración. Entonces se tiene que considerar por un lado el peso y por otro lado las vibraciones a través del movimiento de las materias primas a lo largo del proceso, porque estas también van a tener que tener un efecto en el piso, ¿no? O en la estructura donde estén montadas, lo cual estas estructuras deben ser consideradas, por un lado, el peso del equipo, la gravedad, más el peso, ¿no?, del material dentro del equipo, más la vibración. Entonces, mayormente hay estructuras, van a haber plantas que tienen una combinación de estructuras, ¿no?, metálicas, ¿no?, que son firmes, y puro cemento, o sea, el concreto, como también puede haber combinación de ambas. Normalmente las estructuras metálicas a veces se ocupan más para el movimiento del personal en estos equipos, ¿no? Cuando los equipos están sobre todo en cascada, son de varios, hay varios pisos, ¿no?, donde están los equipos uno encima de otro, ¿no? Ahí más se ocupan las estructuras metálicas.
El dimensionamiento de los edificios industriales debe tomar en cuenta la organización y distribución de los equipos de proceso, laboratorios, almacenes de materia prima, materiales de productos o materiales y productos finales. Seguridad industrial, movimiento del personal, transporte de material e insumos. Eliminación de desechos industriales, es decir, aquí está considerando todas las áreas de la planta, ¿no? Estamos hablando de todas las áreas de la planta, que en el cual se tiene que tener en planos, además de layout. Entonces, hay que hacer una distribución en el terreno de todas estas áreas. En otras palabras, tiene que haber una logística de movimiento del personal y de los diferentes vehículos de transporte que ingresan y salen de la planta. En el diseño y desarrollo del proceso productivo se tiene que realizar los diferentes diagramas de flujo, de proceso y de operación. Esquema de la línea de producción, planos de las instalaciones que representan la tecnología a utilizar, además del balance de materia y energía necesario para evaluar el rendimiento de los procesos de las diferentes secciones de acuerdo al dimensionamiento de los diferentes equipos. Bueno, en el proceso de producción, seguramente en algunas materias que ya ustedes han visto, los diagramas de flujo son muy importantes para esquematizar el proceso de producción. Pero a eso también tenemos que darle las vistas. Las vistas son los planos. El equipo visto horizontalmente y visto de arriba. Naturalmente, también hay una materia que ustedes llevan, balance y materia y energía. En el proyecto son muy importantes para el cálculo de las potencias de algunos equipos y para evaluar el rendimiento, ¿no?, del proceso en cada etapa, además de las capacidades de procesamiento de estos equipos. Bueno, dentro de la planta tenemos proyectos complementarios, que son proyectos o subproyectos adicionales que prestarán servicios durante la etapa de montaje, puesta en marcha, o durante la operación del proyecto, es decir, durante la vida del proyecto, cuando funciona ya como empresa. Se tienen entre ellos, uno, tratamiento de polvo, es decir, no se puede botar polvos a la atmósfera. Entonces, por lo general, algunas empresas van a tener que poner sus filtros. Tratamiento de agua y desechos residuales, ¿no? Entonces, hay procesos que van a necesitar el tratamiento del agua. Como también se tiene que evaluar, ¿no?, los desechos residuales para hacerle un tratamiento y descargarlo, ¿no?, a algún río por ahí, pero siempre y cuando estas aguas residuales no sean contaminantes, estén dentro de los límites que dice la norma medioambiental. Línea de servicio para la producción de gas natural. Entonces aquí en el proyecto se tiene que considerar un puente de gas que no es más que un reductor de presión con su medidor para abastecer gas a los calderos de una planta. Cuando las empresas consumen bastante agua, bueno, tendrán que hacer su perforación de pozo de agua. Transformadores para la alimentación de energía eléctrica. Entonces, mayormente esto se va a dar en plantas que consumen bastante energía eléctrica y por lo tanto van a tener que alimentarse de energía eléctrica de la línea de alta o media tensión. Para eso se necesitan los transformadores. En el caso que la empresa
esté cerca a una vía férrea, sobre todo las que van a exportar a través de esta vía, llevar sus productos, bueno, van a tener que hacer un empalme, ¿no?, a esta red. Cuando la planta está un poco alejada, está en una zona rural, se tienen que muchas veces construir viviendas para el personal indispensable. Mayormente el personal indispensable puede ser el jefe de planta, los mecánicos eléctricos, mecánicos industriales, etcétera, ¿no?, para cualquier falla que hubiera en la planta. Construcciones de postas, micro, hospitales, escuelas. Bueno, mayormente es cuando las plantas están bastante alejadas, se necesitan primeros auxilios, ¿no? Entonces puede tener una posta o un micro hospital. Y en algunos casos, sí, bueno, ahora no se da mucho. Cuando el proyecto era muy grande y demandaba bastante gente, entonces a veces se hacían escuelas para los niños. Luego, la planta también está dentro de una zona donde no hay caminos, es decir, se va a instalar en una zona donde hay caminos, entonces el proyecto tendrá que hacer la apertura de nuevos caminos, ¿no?, que pueden ser 2, 3 o 5 kilómetros, vamos a decir, para el ingreso de la planta, la cual la tiene que pavimentar o asfaltar. Luego tenemos las construcciones provisionales para el almacenamiento de herramientas y energías. Y herramientas y materiales, disculpen. Entonces, acá van a ver que cuando se construye algún edificio, sobre todo, hacen un cuartito de ladrillos vistos y ahí guardan sus herramientas. Termina de construirse el edificio, el cuartito se lo tumba. Por lo general, en un proyecto para una planta ocurre lo mismo, ¿no? Se tienen que construir, ¿no?, aquellos cuartitos para las herramientas, materiales y equipos, ¿no?, que se requieren para el montaje del equipamiento de la planta, como también para las construcciones civiles. Bueno, a todo esto, el otro término que tenemos es la flexibilidad en la capacidad de producción. Eso tiene que ver mucho ya, ¿no?, con la forma de producción. Debe determinarse la capacidad mínima de producción que permita arrancar las operaciones del proyecto sin demandar altos costos y disminución de la calidad del producto final obtenido. Entonces, cuando la planta está recién arrancando y el producto es nuevo, hay veces que tiene que arrancar, ¿no?, con un 10%. Entonces, muchas veces no puede arrancar con esta capacidad de 10%. De repente, la capacidad mínima va a ser 30%. Por lo tanto, va a tener que arrancar, como se dice, día por medio con este 30%, porque todos los días con el 10 o 15% no se puede arrancar la planta. Hay una capacidad mínima siempre por la que se puede arrancar para no elevar los costos de producción y para no bajar la calidad del producto. Asimismo, la flexibilidad de la producción permitirá la diversificación y elaboración de otros productos nuevos, incrementando la capacidad aprovechada de los recursos físicos y humanos, reduciendo los costos unitarios en los productos que ya se están elaborando y comercializando. Naturalmente, hay plantas que no tienen esta flexibilidad, es decir, solamente se puede elaborar un tipo de productos. Pero hay otras plantas, ¿no?, que con el tiempo y cuando tienen capacidad ociosa pueden elaborar otros productos. Ustedes se van a fijar que continuamente en la tele aparecen siempre nuevos productos
Eso tiene dos objetivos. Uno de ellos es el nuevo producto le permite mayores ganancias y por otro lado está aprovechando la capacidad ociosa que tenía. Pero mayormente lo que se está buscando es un mayor rendimiento económico. Bueno, dentro del proceso para el montaje de los equipos de producción se tienen que considerar estas áreas. Uno es la área estática, es la que ocupa la maquinaria o equipo y se obtiene multiplicando el largo por el ancho, como también se la puede obtener de catálogos proporcionados por los fabricantes o ofertantes de equipo. Entonces, la área muy importante es considerar el espacio que está ocupando la maquinaria visto de arriba, por lo general. Si la máquina tiene forma regular, bueno, es el largo por el ancho. Pero si la forma es irregular, vamos a tener que ir a los catálogos, ¿no? Para ver el espacio que se va a ocupar. Otro aspecto es la superficie gravitacional. Es el área alrededor de las estaciones de trabajo por el operario y su material utilizado, tomando en cuenta el espacio para el desarmado del equipo y su mantenimiento respectivo. Bueno, en primer lugar tenemos el área ocupada por el equipo. El segundo paso es el área, ¿no?, adicional para el movimiento del operario, además para llevar sus materiales, sus insumos, materia prima para procesar. Por otro lado, se tiene que considerar que si esta máquina después de un tiempo se le tiene que hacer un mantenimiento, entonces hay que desarmarlo y tiene que haber el espacio suficiente para colocar las piezas fruto del desarmado para hacer el mantenimiento respectivo. Luego tenemos la otra área, el área de evolución o superficie de evolución. Ella es aquella que hay que reservar entre los puestos de trabajo para el desplazamiento del personal, además del transporte de materiales, productos. Entonces, en esta área de evolución, ¿no?, el personal tiene que ingresar a su puesto de trabajo. En otras palabras, son los pasillos que permiten entrar y salir al trabajador a su puesto de trabajo, además que permita, ¿no?, este pasillo el transporte de sus materiales del trabajador y en algunos casos la salida del producto para llevar al almacenamiento. Otro punto que es importante es el programa de producción para el horizonte de estudio. El programa de producción es una consecuencia del programa de ventas. O sea, el programa de producción está basado siempre en las ventas. Y esto se lo tiene que hacer a lo largo de la vida económica del proyecto, ¿no?, en el cual puede tener 5 años a 10 años este horizonte, que depende de la tecnología, la capacidad productiva con respecto al tamaño del mercado, la competencia, la población que compra el producto. No es recomendable que la capacidad de la planta sea ocupada en los primeros años de vida del proyecto a través del programa de producción. Lo que está queriendo decir en este punto es que prácticamente es muy difícil que la planta arranque con el 100%. Puede arrancar con el 100%, pero si no hay mercado se va a parar una semana o 2 semanas, dependiendo de la capacidad y el mercado. Bueno. Luego tenemos el diagrama de proximidad de área. Tiene por objeto encontrar la mejor distribución y compatibilidad entre los diferentes ambientes que constituyen la planta industrial y comprende los siguientes pasos.
Bueno, el diagrama de proximidad de área sirve para la distintas distribución, ¿no? De las áreas en el terreno, ¿no? Tenemos las áreas de producción, las áreas de control de calidad, las áreas de almacenamiento de materia prima, productos terminados, las áreas de administración, las áreas de comercialización, en fin, todas las áreas, ¿no? Comprendidas en el proyecto, las cuales las tenemos que distribuir en forma óptima. Este trabajo generalmente lo hacen ustedes, diseño en planta. Entonces, una es identificar las diferentes áreas de la planta, ¿no? En la planta tenemos control de calidad, tenemos el área de producción, tenemos el área de venta, el área de comercialización, el área de evacuación de residuos, los diferentes almacenes, etcétera. Luego tenemos que hacer una tabla de valores de proximidad, es decir, cuándo es más importante que una área esté próxima a la otra o alejada. Establecer el cuadro de razón es la razón por la cual esa área está muy próxima, al lado o alejada. Se construye un triángulo relacional de área que permiten, ¿no?, analizar las opciones de estar cerca o lejos un área con el otro y sus razones. Luego tenemos en el cuadro de interrelación de áreas que nos permite a nosotros decir, todas estas áreas van a estar juntas, todas estas áreas pueden estar alejadas. Es decir, un resumen de las proximidades que deben tener las áreas. Luego hacemos el diagrama relacional de áreas, es decir, se hace la ubicación de estas áreas, ¿no?, en forma cualitativa. Con este diagrama relacional de área, modulamos la planta, que es dibujar, ¿no?, cómo está distribuida la planta. Y finalmente llegamos al plano tentativo de la planta, que tiene que estar ya en escala y con dimensiones de cada área. Este último, no se preocupen, diseño de planta ustedes lo hacen, ¿no? Acá es muy complicado porque no tienen toda la base de diseño de planta todavía. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ingeniero, todo claro. ¿Está todo claro? Bueno. No sé cómo están con las encuestas. ¿Ya tienen algo? Sí, Gabriela revisó el día sábado, ingeniero. ¿Ya les entregó las encuestas? ¿Ya están con las encuestas? No escucho nada. Tienen que informarme para que yo vaya tomando decisiones. ¿Cómo está la cosa? Nos corrigió algunas cosas, ingeniero, y dijo igual que algunas cosas le iba a consultar a usted y que volviéramos a presentarle. ¿Han corregido ustedes las encuestas para que yo las revise? Sí, ingeniero. Ya. Voy a ver si hay tiempo mañana para revisarlas con el ayudante. Hemos llegado al 50% de la teoría de la materia, entonces la próxima semana vamos a elegir el primer parcial, ¿ya? Hasta acá. ¿Ha entendido? Sí, ingeniero. Ya.
Entonces, aquí terminamos. Que le vaya bien. Que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. ingeniero.